Hola, ¿cómo estás? Acá te habla Ramiro del podcast La Universidad que no conocías. Antes de que pases a ver este video, quería pedirte por favor que en los comentarios me dejes algún tema que te interese. Por ejemplo, alguna terapia que vos no conozcas aún y que quieras saber más, algún tipo de coaching o alguna enfermedad por la que un familiar tuyo esté transitando, algún conocido y quieras saber informarte más. Así yo de esa manera voy a poder encontrar al profesional de la salud, saber al respecto y entrevistarlo. Y de esa manera vos y yo vamos a poder compartir y vincularnos con un contenido que nos una a los dos. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast La Universidad que no conocías. Hoy nos encontramos con dos personas nuevas. Ellos son Fabricio y Agustina. Son de una red de psicólogos que se llama Matema. Y bueno, primero que todo quería agradecerles por haber venido los dos. Por favor. Un viernes a la tarde. Se hizo un poco tarde para Fabri, pero estamos bien acá. Bueno, ella me estuvo contando un poco recién de qué se trata lo que hacen, digamos, de la cantidad de psicólogos que tienen y demás. Pero estaría bueno que por ahí cuenten los dos, o si querés vos, Fabri, mismo la trayectoria, cómo llegaste a Matema, cómo surgió la idea. Ella me contó de cómo lo armaron, pero estaría bueno que ustedes cuenten un poco de eso. Dale, sí, porque yo ingresé al equipo hace 2 años. Sí. Hace 2 años y... Un poco más. Un poco más, quizás. Sí. Y ellas ya venían trabajando desde 2018, que se había hecho la red. Bueno, hago una pequeña introducción. Me encuentro con la facultad nuevamente porque me recibí de la USAL en el 2016. Soy Fabricio Becasesi, tengo 30 años y bueno, mi recorrido comienza desde ahí. Una vez recibido, comencé a... Bueno, la primera salida fue realizar integraciones escolares por unos años y a partir de ahí me empecé a formar en lo que es clínica y particularmente en psicoanálisis. Comencé a tener mis primeros pacientes y demás, a realizar posgrados en Centro 2, que es una institución de asistencia y docencia en psicoanálisis, en la cual todavía formo parte con mi grupo de formación, pero también llevando a cabo, siendo coordinador de uno de los posgrados, digamos. Es un analista y yo llevamos adelante ese equipo de formación para analistas que están comenzando los primeros pasos, digamos. Los primeros pasos en la clínica, lo cual es súper interesante. Haber estado ahí y ahora en este momento estar del otro lado y bueno, y dedicarme a la clínica particularmente ya. Muy bien, y quería preguntarle más que nada a los dos por ahí por su vida personal, que ella no me contó. ¿Por qué eligieron la carrera de psicología? ¿Cómo llegaron a ese interés, digamos, desde la vida personal? Yo particularmente en la secundaria tenía en claro que quería elegir una carrera que tenga que ver con lo social, ayudar. En principio era como esa, quería pensar en cómo ayudar, ¿no? Y un día me puse a hacer un trabajo respecto de los sueños de Freud en quinto año y me empecé a dar cuenta de que me apasionaba. De lo que leía me parecía como muy interesante. Y ahí como que dije, bueno, si esto me gusta tanto, me apasiona tanto, estaba también pensando en estudiar Derecho, pero me pareció que la psicología lo que tenía de interesante era que ayuda a las personas, pero dándole herramientas para que se ayuden, digamos. Es decir, uno le acerca a las personas herramientas, ¿no? Construye con el paciente herramientas para que puedan hacer frente a distintas situaciones. Y esa parte, digamos, fue la que me pareció más interesante. Y de hecho, cuando leía la interpretación de los sueños de Freud, sin tener ningún tipo de base de lo que era el psicoanálisis, lo que justamente me parecía interesante era toda la parte de lo que era la construcción, de cómo un sueño era algo que un paciente con un analista podía construir, ¿no?
en el recuerdo, ir construyendo una trama, que eso después llevaba al paciente a poder pensar en las implicancias de su vida. Y ahí, bueno, fue como que dije, listo, es por acá. Claro. O sea, te interesaba eso, como desde el punto de vista de la arquitectura, de ir armando, exacto. Poniendo los bloques, y no como el punto de vista de un consejero, ¿no? O sea, no que alguien te dice, claro. bueno, vas a hacer esto, o tu sueño es esto. Cuéntenos un poco, los dos tienen una formación psicoanalítica. Sí. Y en el trabajo del sueño, ¿cómo es el trabajo de la interpretación, digamos? Viene un paciente, les cuenta un sueño, ¿y cómo es todo ese proceso? Bueno, voy. Sí, por un lado, siempre ante la presencia de un sueño, que lo tomamos, digo, como algo del inconsciente que está funcionando ahí, es preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que puede decir al respecto? ¿Qué asociaciones pueden construir con respecto a ese sueño? Y es interesante también el paciente que haga esa lectura, ¿no? Después por ahí uno puede tener una interpretación que puede venir antes o después, o se puede dar en conjunto, pero es interesante pedirle asociaciones al paciente. Que las haga él, digamos, no que las haces vos. No de antemano, claro. ¿no? Por ahí sí, si uno escucha algo y quiere ir adelante con eso que escuchó, por ahí el paciente puede decir, no se me ocurre nada, y uno por ahí sí habilitarle como lo que uno escuchó en ese sueño, digamos. Es una construcción que va y viene, digamos, que no queda de un lado. Claro, solamente. Porque puede pasar que un paciente se les acerca a ustedes en la terapia con problemas de insomnio, digamos. Y no sé si de esa manera ustedes se entran a trabajar con el sueño o no, o sino que es simplemente un análisis más o una herramienta más para ir entrando al inconsciente. El insomnio es algo, digamos, creo yo que muy actual, ¿no? Que estamos en una época donde hay muchísima ansiedad. La interpretación de los sueños creo que tiene otra impronta. Si bien creo que el insomnio dice algo en sí mismo, porque podemos leerlo como síntoma quizá. Sí. Y un síntoma, bueno. Habría que ver qué significa, ¿no? En ese paciente ese insomnio. Que por ahí no va a significar lo mismo, no va a representar lo mismo en otro paciente. Claro. Eso es lo interesante, y la lectura muy subjetiva y verdadera del caso a caso. Cuando decimos del caso a caso, por ahí nos referimos a eso. Claro, y con esto que estás diciendo, estaba pensando un poco que a veces pasa, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy psicóloga. Ay, ¿sabes que el otro día soñé, ¿no? Y soñé con un árbol. ¿Y qué significa el árbol? Y bueno, justamente creo que nuestro trabajo es, digamos, romper un poco esos sentidos, ¿no? Que vienen así como tan armados de bueno, esto es por esto significa por esto, claro. y introducir algo de la pregunta, de bueno, a ver, no en todos significa lo mismo un árbol, ¿no? O sea, es como lo interesante de la clínica es justamente ir construyendo con el paciente, ¿no? Cuáles fueron esos sentidos que se fueron formando a lo largo de su historia y un poco empezar a conmoverlos cuando esos sentidos, digamos, generan de alguna forma padecimiento en ese paciente. Claro, no es que se cumplen ciertas reglas, como por ejemplo, viste, a veces pasa que vos entras a Instagram o TikTok y ves, no, si soñaste con un gato negro significa que se te va a morir un familiar o vas a ser millonario. Exactamente. Como que es propio de cada persona y de su historia de vida, digamos. Lo mismo, en esa misma línea, algo que se ve mucho hoy, ¿no? 5 tips para, 10 razones para, ¿no? Digo, todo eso viene armado, que suena casi genérico, pero bueno, en alguna forma, digo, hay una llegada, ¿no? Porque la gente le gusta o consume y demás, pero es difícil después como enganchar eso con uno, si está todo eso en uno o no, o es otra cosa. Y me gustó que mencionaste, fuiste vos o ella, del tema del síntoma, que según tengo entendido en la teoría psicoanalítica, como que separa la definición de síntoma de lo que puede ser la medicina más tradicional. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de un síntoma de un paciente? Bueno, es una pregunta, digamos, hermosa y digo, da para hablar para largo, porque de hecho, bueno, el psicoanálisis hace distintos recorridos por lo que es digamos, el concepto de síntoma, ¿no? Y va tomando
distintos momentos, Sí. distintas, digamos, como, bueno, ideas que van formándose, pero en principio yo creo que el síntoma, a diferencia de la ciencia viene a decirte que esto es por esto, ¿no? Viene a buscar el sentido. Causa-efecto, digamos. Causa-efecto. Y hasta anularlo casi, ¿no? Como curarlo, podríamos Curarlo, claro, exactamente, la cura. Eso. Bueno, a ver si querés desplegar vos esto de la cura. Está sí, bueno. porque por ahí el síntoma es más... a mí me quedó de un libro de Gabriel Lombardi, que cuando hablaba del síntoma, habla como de... viene a revelar algo, ¿no? Pero se revela desde... no desde la claridad, sino del revelar como de revolución, me refiero, ¿no? Como dentro de esa homeostasis en la cual nos encontramos, por ahí digo, hay algo que se está moviendo inconsciente que no sabemos, el síntoma viene como a decir, hay algo acá que no estaría funcionando. Claro, pero no es la definición de alguien que tiene una enfermedad, digamos, porque según la medicina es síntoma, enfermedad, o enfermo, digamos. El síntoma viene a decir, viene a querer poner luz sobre algo que quizá antes funcionaba. Uh-huh. De hecho, a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el de la sobreadaptación, y creo que actualmente la época nos hace pensar mucho en esto, de que la sobreadaptación es cuando las personas intentamos ¿no? adaptarnos al medio y nos olvidamos que tenemos un cuerpo, nos olvidamos, ¿no? del arrasamiento subjetivo que puede haber muchas veces para amoldarnos a las exigencias de una época. Entonces yo creo que el síntoma aparece cuando ya esa modalidad de adaptarse todo el tiempo no es posible de sostenerse, digamos. Ya no funciona. Hay algo funciona. que ya... El objetivo de ustedes no es entrar a curarlo, digamos, ese síntoma. Es No. utilizarlo como una herramienta claro. más. Decirlo así igual suena como... Suena claro, ¿qué estamos haciendo Sí, entonces, sí, no? sí. Digo, justamente, ¿no? La idea es, obviamente hay algo de ese displacer que mueve a consultar, ¿no? Y que ese futuro paciente que quiere comenzar algo porque hay algo que no está, que ya no funciona, que no entiende, que le produce displacer, que se le va de su manejo posible. Pero lo interesante es que si nosotros vamos al síntoma directo, ¿no? Como para decir, bueno, te sucede esto, bueno, que ya no te suceda más, estamos perdiendo el foco de la cuestión. La medicación, ¿no? Que muchas Como veces esto sí. que decías del insomnio, ¿no? Sí. Yo lo pensaba con que a veces, bueno, no podés dormir, bueno, una benzodiazepina como para poder conciliar el sueño, descansar a la noche. Digo, y eso quizá nos está tapando de preguntar ahí qué es lo que está perturbando a esa persona que no puede conciliar el sueño o tiene sueño interrumpido a la noche. Digo, me parece que es como fundamental que nuestro trabajo sea ayudar a ese paciente a ir desenredando algo de este síntoma para ir encontrando qué verdad está queriendo decir, y eso ya genera un alivio. Soportando esa angustia. Claro. Claro, no es sin la angustia. angustia. No, coincido 100% en que el cuerpo te está tratando de hablar o te está tratando de decir algo. A mí me pasó que yo arranqué estudiando medicina y estaba entrando en el 4º año y empecé con insomnio, no podía dormir, y a mí siempre me interesó la carrera de psicología. O sea, viste, después por distintas cuestiones, un poco de mandato familiar, un poco terminé entrando en medicina, pero en estos momentos de insomnio fue cuando yo realmente tenía que ponerme a pensar, arranqué a hacer terapia, digamos, y en un proceso de introspección pude descifrar que quería estudiar psicología, y cuando arranqué a estudiar psicología empecé a dormir mejor, digamos, puede o no solo a causa de eso, pero yo siento que está relacionada. Y otro ejemplo que se me viene a la mente, mi hermano, por ejemplo, que juega al fútbol, se rompió hace poco por segunda vez los ligamentos cruzados. Y claro, hizo todo bien, viste, la rehabilitación, se operó perfecto, todos sus pasos, y vuelve a entrenar, pumba, de vuelta a romperse. Y siempre, viste, muy culo inquieto, haciendo un montón de cosas, trabajando un montón, estudiando a la vez. Y cuando se rompe por segunda vez, dice, ¿sabes qué? Por ahí tenía que parar un poco. Mirá. Como que necesitaba, y de hecho se cambió de trabajo. O sea, no fue solo el ligamento. Se cambió de trabajo, cambió el turno que cursaba de noche a la mañana. Fue todo un proceso de varias cosas.
Y me pareció interesante esto. Y yo hablé hace poco con un psicólogo deportivo que con algunos pacientes que suelen tener segunda o tercera rotura de ligamentos cruzados, les recomiendan una vez que van al kinesiólogo o al traumatólogo tener alguna consulta con un psicólogo deportivo. Ajá. Porque dicen, che, por ahí te rompiste 3 veces lo mismo, estás haciendo las cosas relativamente bien, ¿estás seguro que querés seguir jugando al fútbol? ¿O en este equipo necesitas un cambio, digamos, distinto? Claro. Pero bueno... Es que la interdisciplina es fundamental desde el punto de vista que somos, o sea, una mente que habita, o sea, tenemos un cuerpo, no podemos separar, no somos el uno sin el otro, ¿no? O sea, por lo cual todo lo que pasa a nivel físico tiene una implicancia a nivel psíquico. Sí, me parece un tema delicado en el punto donde a veces o sea, se circula a veces mucho de esta cosa de la banalización que se usa de ciertas palabras, como de, estás psicomatizando, claro, o te enfermaste porque te está pasando esto, ¿no? Que a veces eso puede tener un peso en la persona muy grande porque no todo el mundo puede hacer lectura, ¿sí? de esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? O puede asociarla a algo. A veces nos enfermamos porque somos un cuerpo biológico y todos nos podemos enfermar. Por eso me parece muy delicado esto de siempre asociarlo a algo psíquico, como que me parece que es algo que se hace en un contexto cuidado, con un terapeuta que interprete ahí, que ese paciente haga lectura de cómo se posiciona en esa enfermedad, pero no siempre, porque si no aparece como esta cuestión de la culpabilización, ¿no? De que hice una enfermedad porque la hice yo, como si uno tuviese el poder, ¿no? Como que estás condenado a ser enfermo de esa enfermedad. No, claro, o como si eso fuese desde una racionalización de que uno se enferma, ¿no? Y no, creo que uno puede enfermarse en momentos muy particulares de la vida, y que muchas veces hay personas que pueden hacerse pregunta de, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué me rompí tantas veces los ligamentos? Y hay quien quizá no esté preparado para preguntárselo. Claro. Y también, está bien cuando alguien dice, bueno, me enfermé porque me enfermé, y sí, también. Y se enfermó, y no, a veces no hay que, entrar a sobreanalizar tanto las cosas, porque si se hace un análisis tiene que ser en un contexto de cuidado, que es un contexto de terapéutico, ¿no? Claro. Porque si no existe esta cosa del psicoanálisis salvaje que va como, bueno, te pasó esto por esto y justo, claro, bueno, ¿no? desde el sentido, digamos, desde el sentido, claro, ahí va. Claro, sí. poniendo sentido, claro, sería más salvaje si alguien en las primeras consultas, ¿no? trae lo que le sucede y nosotros rápidamente le estamos diciendo, te sucede esto, por esto, ¿no? Y no lo sabemos, la verdad. Sí, me gustó esto que dijiste de sobreanalizar. Yo resulta que hablo con amigos, ¿viste? O gente que no está tan interesada en la psicología y que tiene ganas de arrancar a una terapia, ¿viste? Entonces van a un terapeuta porque se los recomendó un conocido, por así decirlo. Pero no tienen ni idea si es psicoanalista, si es cognitivo-conductual. Y siempre se terminan quejando como esto, de por lo menos lo que yo escucho, ¿no? No, me pregunta de la infancia, de la niñez, no sé qué. Y después también de la duración de la terapia. Yo tengo entendido que algunas terapias por ahí cognitivo-conductuales tienen cierta duración, por ejemplo, no sé, 20 sesiones y tratamos de llegar a ese final. En las terapias psicoanalíticas, digamos, ¿suele haber una fecha final de duración? ¿La ponen ustedes? ¿Dan una alta? ¿Cómo se maneja con esa manera? Sí, hay en algún momento hay un alta, ¿no? Pero no se establece un objetivo de antemano, ¿no? Como esto de, bueno, vamos a trabajar esto y cuando se trabaje eso, chao, ¿no? Lo damos por cerrado, porque es parte del análisis, ¿no? Las preguntas que aparecen al principio no son las que aparecen después, ni las que van a aparecer mucho más adelante todavía. Como se van sumando preguntas y que en el durante, hay algo de lo que trajo a esa persona a consulta fue cediendo un poco
y por ahí las preguntas ya son más de otra índole, ¿no? Como ya no tanto quizás por qué sufro, por qué me pasa esto, sino que pueden tomar otra postura con sus cosas. Claro, En o sea, general. puede ser que ustedes como que le den el alta y después de varios años el paciente, digamos, vuelve a presentar un síntoma. Yo tengo entendido que algunos pacientes por ahí neuróticos o como se dice, obsesivos pueden tener reminiscencias, se llama así o no, que vuelven a tener como regresiones. Claro, regresiones Claro. del pasado. Y ahí vuelven con los mismos síntomas y vuelven a la terapia. ¿Les ha pasado a ustedes que después de muchos años? Por ahí, no sé si es ejemplo en particular, pero sí, a veces uno avanza hasta un punto y el paciente decide dejar, ¿no? Que también se respeta, como ese, bueno, en este momento fue hasta ahí, lo que no quita que en algún momento desee volver y iba a decir continuar donde dejó, pero no sé si es tan cronológico, ¿no? Sí, yo, a ver, creo que el alta es algo que se construye con el paciente. No es algo que uno le dice al paciente, bueno, te doy el alta. Claro. Sino que es algo que entre paciente y analista se habla entre los dos, digamos. Se va conversando. Muchas veces viene del paciente como un momento en el que llegó, donde encontró quizá alivio. Hay muchos motivos por el cual un paciente puede interrumpir el tratamiento. Puede ser por una, digamos, cuestión transferencial, donde algo de la transferencia dejó de funcionar. Bueno, desde el psicoanálisis existe lo que es la caída del analista también, esto de que en algún momento puede caer la figura del analista, se busca eso también, ¿no? Que se busca, Claro. Es necesario Es que necesario. en algún momento se pierda algo, ¿no? De ese lugar, de que caiga y que bueno, se ponga como un cierre. Eso creo que lo da el tiempo y el trabajo. Pero sí, desde el psicoanálisis al menos no se trabaja con objetivos puntuales. Sí se van como construyendo preguntas que van abriendo distintas puertas que permiten a esa persona ir encontrando alivio en esas respuestas que se van construyendo. Claro. Pero no las respuestas desde el sentido cerrado, sino justamente el interrogarse en qué de lo que le está pasando a esa persona tiene que ver con las decisiones que ha ido tomando en la vida, ¿no? Y las determinaciones que ha tenido en la vida a partir de una historia, de cómo fue criado, cómo lo quisieron, o cómo, digamos, vivió determinadas situaciones traumáticas. Creo que hay distintos momentos en la terapia y uno como analista tiene que poder acompañar esos momentos, como decía Fabri, cuando un paciente dice hasta acá, acompañar ese hasta acá y decir, bueno, se cierra el espacio, en tal caso se retoma en otro momento. Claro. Lo mismo al revés, ¿no? Uno puede estar trabajando y por alguna razón el paciente desea dejar. Quizás estás en un momento muy importante y se le ofrece como, pero hablemos de eso, a ver claro. qué te hace, porque a veces sucede, ¿no? Como te estás acercando como al foco de la cuestión. Claro, cierta resistencia parece y la resistencia quizás la termina dejando por fuera y termina o siendo llega tarde a la terapia o falta, como que hay muchas por cosas ejemplo. de eso. Se llama acto fallido eso, ¿no? Es un término que suelen usar o no. Sí, eso es... sí, el fallido es más... podría ser leído, más inconsciente. Habla de una posición, ¿no? Todo lo que va ocurriendo y en transferencia, digo, porque si no es en transferencia quizás es difícil como pensarlo, ¿no? Porque a veces preguntamos, por ejemplo, cuando alguien comienza, preguntamos si hizo otro si hizo otro tratamiento anterior, y es interesante, ¿no? Como preguntar, ¿y cuándo
¿Cuánto te sentís que te funcionó? ¿Te funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó? ¿No? Y quizás comentan situaciones que vivieron con ese o esa terapeuta, y es interesante escuchar ahí para uno estar advertido de si vuelve a suceder. Claro. Algo parecido. No, y me ha pasado que yo escucho también de amigos, viste, que por ahí arrancaron con un psicoanalista y ya se acostumbraron a la rutina de, no sé, nos vemos cada 15 días, por ejemplo. Ajá. Y dicen, no, ya quiero dejar, o como que me da fiaca, pero me da vergüenza, o no sé qué decirle. Ajá. Como que por ahí el analista, no sé si lo guía de esa manera, como diciendo, bueno, ya llega un punto donde si vos querés dejar o querés dar una pausa, podemos hacerlo. Como que esas palabras del analista, ustedes las usan como diciendo, mirá, estamos en un punto que ya está, si vos querés podemos seguir, si no, no. Es interesante. Como que les da como, no diría vergüenza, pero les da como cierta incomodidad decirle al analista, mirá, como que ya terminó, porque eso ellos por ahí no saben si ya también es necesario terminarlo. En esas situaciones, así también a veces hablando con amigos y demás, o también a pacientes, lo que yo siempre les digo es, háblenlo. Uh-huh. Digo, pues, no sabemos de qué se está tratando ahí, porque por ahí esa charla hasta puede relanzar el espacio. Claro. ¿No? Uno se está quedando como en eso de mejor irme como en silencio, y quizás poniéndolo en palabras y viendo qué sucede con eso, en una de esas vuelve a retomar o enganchar, y seguramente tendrá, quizás no, pero probablemente tenga un sentido dentro de ese caso. Sí, de hecho esto que decías de la resistencia, si un paciente está queriendo, digamos, como esquivar el espacio porque hay alguna cuestión que empieza a incomodar, que el paciente quizá no está listo para hablar o para abordar, qué mejor que poder hacerlo entrar eso al espacio para trabajarlo, digamos, esa incomodidad o entender al menos que, digamos, en qué se funda esa decisión de dejar. Yo creo que es importante que uno sepa cómo se siente el paciente en el espacio. Si hay desgano, o sea, de qué se trata ese desgano. Siempre es el caso por caso. Y hay que ir viendo cómo se le juega a cada quien el hecho de querer dejar un espacio. A veces es que no siempre uno tiene ganas de analizarse, ¿no? Claro, no es el momento adecuado, quizá por ejemplo. O no le gusta el analista tampoco. También puede ser También. que algo de la transferencia se haya obstaculizado por alguna cuestión. A veces cuando la transferencia se ve obstaculizada por alguna cuestión, uno o puede bien abordarlo y se puede salir de eso, a veces no. Y algo de ese tratamiento, digamos, cae y está bien digo, acompañar y respetar eso. Claro. A mí me pasó, por ejemplo, a principio de este año, iba a arrancar con un analista, quería probar, y fui a la primera sesión y, viste, no me cerró la primera sesión. Y ya mi papá, por ejemplo, me decía, no, dale para adelante, probá, andá 4 o 5 sesiones y ahí ves. Yo estaba así, pero no sé, tengo que ir hasta el centro. Y después dije, no, chau. O sea, la primera le dije que no. Ajá. Pero bueno, esos momentos donde, claro, no te gusta el analista y por ahí lo podés confundir como diciendo, o soy yo que no me animo a hablar, o es que realmente el analista o no me sirve, o no me gusta, o no es bueno, no sé. Ambas dos podrían ser, ¿no? Mm. Para no quedarnos con una sola. Hay una apuesta también, ¿no? Porque hay algo quizás muy, muy actual que es tener garantía de las cosas, ¿no? ¿Viste? Cuando uno comienza algo, decir, bueno, pará, yo comienzo esto, pero ¿tengo garantías de que esto va a funcionar? Claro, estoy poniendo plata, mi tiempo, quiero algo, quiero sanar. Claro. Quiero, ¿no? Y es por otra vía, ¿no? Es todo lo contrario, porque en esa apuesta es, bueno, es como decir, che, nos metemos en la oscuridad y vamos, o no, si no querés, está todo bien, pero tiene que haber un mínimo de apuesta para ver como, bueno, metámonos a ver por dónde va. Es muy de la época esto también, ¿no? Yo insisto con lo de la época porque me parece que porque llega al consultorio. Sí, porque somos personas en un contexto, no podemos quitarle contexto a los seres humanos, vivimos en una cultura, ¿no? Somos seres sociales, entonces todo lo que pasa a nuestro alrededor
tiene injerencia en nuestros comportamientos, en nuestros sentimientos. Entonces yo creo que estamos en una época donde todo es tan vertiginoso, donde todo es ya, en el ahora, un bombardeo de información constante, ¿no? En donde, bueno, busco soluciones inmediatas, rápidas, sí, claro, ¿no? Mencionaste la benzodiazepina. La benzodiazepina. Bueno, el paciente viene y te dice, es muy común escuchar esto, bueno, decime qué hago, cómo hago, Claro. cómo lo resuelvo. Es que está esto. desesperado también. O sea, una persona que está sin dormir, por ejemplo, está desesperada. O sea, Sí. Porque Sí. no puede seguir con su vida rutinaria para ir a trabajar, para eso porque va mal, está de mal humor. Es muy complicado, es muy fino. Sí, el tema del sueño tiene su complejidad. Muchas veces el sueño obstaculiza la posibilidad de trabajar, porque alguien que no puede dormir bien, alguien que está muy cansado, digamos, quizá no puede poner a trabajar en un espacio la palabra, ¿sí? Porque hay algo que es básico que hay que resolver, que es el tema del sueño, que interfiere en lo emocional, en un montón de cosas, en el ánimo, en un montón de aspectos de la vida de esa persona. Entonces yo muchas veces, por ejemplo, con mis pacientes es, bueno, si esto no cede y estamos ya en un tiempo donde esto no cede, les hago una derivación a un especialista del sueño. Tengo una amiga, colega que se especializa en sueño, es neuróloga, y siempre los aliento a que consulten también, porque no todo puede pasar por el espacio terapéutico. Claro, al fin y al cabo es solo una herramienta más. Es una herramienta más, y lo mismo que si un paciente viene con que, bueno, no sé, me duele la cabeza todos los días, pero yo sé que te dicen, yo sé que es emocional, porque me duele la cabeza después. No, bueno, primero, claro, consultemos con un médico clínico, ¿no? Es importante, por eso creo yo, la interdisciplina. La interdisciplina es fundamental. Uno no puede quedarse solo en la práctica profesional. Lo mismo con por ahí casos que vienen muy desbordados y uno, bueno, se toma un tiempo, unas entrevistas y demás, y quizás se puede comenzar a poner sobre la mesa como una interconsulta psiquiátrica, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que por lo menos haya una base en la cual se pueda trabajar. Claro. Como digo, regular algo de esto y lo acompañamos, pero generar como unos cimientos para decir, bueno, hay algo de esto que después, en el mejor de los casos, se irá regulando, quizás sin medicación, pero quizás en un principio es necesario, ¿no? Es una línea muy fina e interesante, ¿no? Porque si no, para terminar ocupando ese lugar de no, todo por la palabra y nada más, no lo sabemos. Claro. No, lo tendremos que determinar en el durante. Sí, también eso lo decide un poco el paciente, ¿no? También, que tiene decisión sobre su tratamiento. De hecho, hay pacientes que vienen y te dicen, no sé, yo vengo acá y también, no sé, estoy tomando homeopatía y también fui a hacer constelaciones y bueno. Claro. Registros akáshicos. Bueno, y yo siempre digo que todo lo que a esa persona le sirva, bienvenido sea, digamos. Todo lo que genere alivio, porque de lo que se trata en definitiva es de que la persona viva mejor. Entonces nosotros no estamos en un lugar de saber en el punto absoluto, ¿no? Donde uno le dice al paciente qué hacer, qué no. No, uno acompaña, digamos, acompaña y acompaña esas decisiones. A veces uno interviene desde un lugar más indicativo, ¿no? Cuando ve que el paciente se está por estrellar contra una pared gigante, uno puede intervenir quizá más, decir, bueno, acá tener cuidado, porque tratan de, cuando hace una decisión más potente, cosas que uno lo ve bien claro, uno puede intervenir, eso es una intervención, pero bueno, siempre ayudando a ese paciente que se pueda preguntar sobre eso, y pueda hacer un trabajo introspectivo, ¿no? Que genere sus herramientas para que no sea después el analista quien tenga que ir a sancionar algo de eso, sino que pueda. Muchas veces los pacientes dicen, no, yo estaba pero me acordé de vos diciéndome, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí hay algo de que se incorpora, del límite, ¿no?
del amor del analista. Ahí, Sí, y saliendo de esa versión, a veces uno escucha, ¿no? Como esa versión del psicoanálisis como muy, muy estoico, estructurado, antiguo, ¿no? Donde es, bueno, sentate y habla, ¿no? Que es... no, y creo que a veces llega, ¿no? Hay como una cosa de que está lejos de ser, pero bueno, con los lacanianos no sé por qué se hicieron esa fama de no me habla, ¿no? Como, y no me habla, y estoy ahí, no me pregunta, no me dice, no nada. Pero es más ida y vuelta de lo que parece. Claro. Y ya vos mencionaste el tema de intervenir o del cuidado, digamos, y previo, antes de que arranquemos la entrevista, me contaste un poco del tema jurídico de la red y demás, que se centra en un abogado, que lleva todo un tema jurídico. Y yo te mencioné el tema por ahí del coaching de ahora, que es como muy moderno, donde literalmente yo puedo abrir como una agencia de coaching y dictar sesiones a clientes sin ningún tipo de ámbito legal ni nada, y que vos me mencionaste que en algún momento me puede caer Siempre puede estar, o sea, la ley nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? Creo que eso, digamos, nadie está libre de que alguien pueda, digamos, bueno, denunciar una práctica que está por fuera de lo legal o que haya negligencia, digo, mala praxis, lo que sea, digo, justo creo que el coaching y el ámbito de que lo que nos manejamos nosotros, ¿no? Del psicoanálisis, de la psicología, son terrenos distintos, son terrenos diferentes. Creo que nos manejamos como desde lugares distintos también. El coaching yo creo que apunta más desde un lugar de saber, ¿no? De más de esto que decíamos de los objetivos o estrategias, objetivos. Y nosotros vamos más como a un trabajo quizá más artesanal, esto que decíamos de lo artesanal, del ladrillito, ¿no? Del arquitecto, exactamente, de la construcción, de la pregunta, no tanto de dar la solución así servida en bandeja, no damos la solución servida en bandeja. Y yo creo que el coaching quizá, igual estoy hablando de un tema que no conozco mucho, por lo cual tampoco me quiero meter mucho en ese ámbito, porque no conozco, pero entiendo que quizá es más de ayudar a la persona a crear soluciones más en lo inmediato, ¿no? Claro. Y bueno, estuvimos hablando del sueño recién, pero quería preguntarle a los dos, por ahí ahora acá en la red esta de psicólogos que tienen, ¿cuáles son las consultas más frecuentes, digamos, fuera de esta del sueño? A mí me han dicho que, por ejemplo, son ansiedad y depresión, pero bueno, en su caso por ahí puede haber una distinta, de cómo la manejan. No, en la mayoría diría sí. Nombres de presentación, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Habría que ver después de qué se trata eso que se está diciendo. Pero ataque de pánico y crisis de ansiedad es lo que más está presente, ¿no? Ante cualquier cosa, esto me generó ansiedad, esto me llevó a pensar que quizás tenga ansiedad, ¿no? Cuando se dice tengo ansiedad es casi como ya nombrado, ¿no? Tengo esto, y ahí también es como un trabajo de ¿qué significa? Eso, ¿qué es la ansiedad, ¿no? ¿Qué es? Sí. Por ejemplo, la otra vez con un paciente que ya viene hace un tiempo de tratamiento, en un momento menciona, ¿no? Como, ¿qué es? Dijo algo así como, esto me genera ansiedad, ¿no? Pero ya con un recorrido y con un trasfondo y con todo lo trabajado, yo le pregunto, pero digo, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es lo que sucede ahí con eso? Claro. Y empezó a desarrollar y empezó a contar un montón de cosas con lo que le sucedía con esa situación, que la palabra queda corta, ¿no? Como hay mucho más riqueza detrás de eso, digo, para no quedarnos con lo que significa la palabra. Porque uno la puede escuchar y puede decir ansiedad, más o menos
sabemos qué significa, ¿no? Y es O como... que una persona diga, le cuenta a sus amigos, tuvo un ataque de ansiedad, y después otra persona lo escuche y le diga, no, pero eso no es un ataque de ansiedad. Como que no se sabe ya a tal punto, claro, como dijiste, qué es la ansiedad, Ataque de pánico. qué es un ataque de pánico, qué es un Ujú. ataque de ansiedad, diferenciarlos. Es como que se habla tanto de ansiedad que ya es como una ensalada que nadie sabe lo que es, ¿no? Por eso entrar en la ansiedad es entrar en el mundo de ese paciente, ¿no? Y ir leyendo ahí, digamos, primero que siente, o sea, que cuáles son las manifestaciones que puede registrar de ese malestar. Claro. Sí, es, bueno, me siento, no sé, que me tiembla el cuerpo o empiezo a pensar de más y pienso mucho y empiezo a pensar en cosas que no existen, ¿no? En escenarios que no existen, pienso muy a futuro, ¿no? Y bueno, digo, el paciente puede empezar a traer un montón de cosas que a veces los pacientes lo traen de manera muy descriptiva, ¿no? Esto de tengo ansiedad, es que pienso mucho. Bueno, ¿en qué pensás? ¿No? Y Claro. ahí uno empieza a entrar en el mundo de ese paciente y puede ir encontrando qué es lo que lo está incomodando, porque en definitiva la ansiedad es incomodidad. Es algo que ¿no? que te saca del Ajeno. eje, es ajeno, claro. Vas Claro, perdiendo las referencias, que no sabes muy bien cómo ubicarte ante... Porque ansiedad tenemos todos, o sea, es una respuesta fisiológica del cuerpo y hay situaciones particulares que te van a dar cierta ansiedad. O sea, digamos, si vos te pones por ahí en un escenario a hablarle a 300 personas vas a sentir ansiedad. Claro. Pero no porque seas una persona ansiosa, digamos, Ujú. ya patológica. O mismo, no sé, vas a hacer un nuevo deporte, lo que sea, una nueva situación, siempre te va a generar ansiedad. Sí, tal cual. Bueno, quería ya pasar al tema de ustedes, de la red psicológica, Matema se llama, ¿no? Sí. Ella me estuvo contando que, bueno, la arrancaron en el año 2018, pero bueno, estaría bueno que por ahí para terminar cuenten un poco de eso, dónde los pueden encontrar, en Instagram sé que es Matema sí, Sí. no sé si tienen otra página para poder entrar y demás, o contactarlos ustedes. Sí, la página es www.matemapsi.com. Ahí los pacientes tienen un link que direcciona directamente al WhatsApp para Sí. sacar un turno para la entrevista de admisión. Bueno, Fabri, si querés vos podés contar. Sí, ahora ya hace un tiempo que estoy realizando las admisiones y ese es un poco el proceso, ¿no? La primera consulta es una entrevista de admisión para ubicar un poco cuál es el motivo de consulta y para escuchar, ¿no? qué es lo que está trayendo ese caso para después proceder con la derivación con un profesional en el caso que lo creamos que creamos que sea algo que lo podemos tomar y que podemos trabajar. Claro. Por ahí... No suelen tomar a todos los pacientes y ella me dijo que de cierta edad, por ejemplo, niños no suelen tener. No, actualmente lo que no estamos teniendo con niños es disponibilidad. Pero sí tomamos niños. Y en esa entrevista de admisión lo que se escucha el problema de la persona, lo que al menos trae en un principio, porque luego obviamente empiezan a aparecer un montón de cosas cuando uno se pone a trabajar con el paciente que quizá no era el motivo por el cual comenzó. Y bueno, hacemos la derivación pensando dentro del equipo, bueno, quién podría ir bien con ese paciente, claro. Digamos. También lo pensamos respecto a las zonas, ¿no? Porque claro, tienen distintas zonas de todo Buenos Aires, ¿o no? Estamos ubicados en distintos barrios de Capital y con una profesional en Lanús también. Okay. Son todos 8 son, ¿no? ¿Que tienen? Somos 9. Una de ellas no está actualmente en Buenos Aires. 2 no están en Buenos Aires, Antonella y Valeria. Es verdad. ¿Y son todos psicoanalistas? Sí. A ver, sí, pero esto que te decía hoy, porque antes de entrar yo le comentaba que a mí me parece que todas las herramientas, digamos, que brinda la psicología son necesarias. Es decir, yo tengo una formación psicoanalítica y considero que trabajo desde una escucha psicoanalítica y mis intervenciones suelen ir en esa línea. Ahora, eso no quiere decir que yo haya momentos que tome herramientas de otras corrientes que a mí me han parecido
muy interesantes y que me han servido al momento de ayudar a un paciente. ¿Sí? O sea, lo que he escuchado de otras corrientes como sistémica, como cognitiva conductual. Bueno, he tomado distintas herramientas que me han servido para adaptarlas en el momento que creo que ese paciente en ese momento necesita algo de eso. Entonces, digo, va bien por ahí. Claro. Más allá de que me considere, digamos, en la práctica psicoanalítica. Sí, y en la práctica y cómo se concibe también, ¿no? Digo, desde dónde se concibe lo que es estructura y demás, lectura psíquica, por decirlo de alguna manera, partiendo de ahí. Claro. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si quieren decir algo más. Yo, por mi parte, agradecerles que vinieron un viernes a la tarde. Y que, bueno, vos, Fabri, volviste a la USAL acá. Volví a entrar. Pero bueno, eso, agradecerles que vinieron. A Para mí vos fue un placer, me sirvió un montón. Por la propuesta. Y bueno, nada, los esperamos alguna otra vez si quieren venir. Bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un saludo grande a todos. Y bueno, ya está. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.